Muy buen día, mis queridos hermanos, amigos, hermanas y personas que están conectados con nuestra congregación. Damos gracias a Dios por este medio que tenemos de reunirnos y poder dedicar en este día del Señor un tiempo para la palabra, para un mensaje desde nuestra congregación a las personas que se allegan, a los hermanos que no pueden estar presencialmente. Y damos gracias a Dios también porque se va liberando un poco las restricciones, pero con todos los cuidados porque hay una nueva amenaza dando vueltas por ahí. Y bueno, el tema mío de hoy es decir, hay personas esenciales. Han habido restricciones y excepciones a esas restricciones, a los llamados esenciales, entre los cuales está también algunos ministros religiosos, con alguna demora, con alguna cuestión de que no siempre estaba a tiempo, ¿no? Y cuestionado de alguna manera si era o no esencial. Pero algunos pudimos movernos y a la vez exhibir, yo por lo menos una sola vez, y me vieron mi número de documento esencialmente, puntualmente y nada más. Pero el tema de hoy para mí es qué es lo esencial en la vida de una persona, en la vida suya, en la vida mía, ya que vemos la necesidad de algo trascendente, importantísimo, imprescindible, esencial. Y si yo tengo que remitirme a cualquier persona que debería considerar algo esencial, es Dios mismo, nuestro creador. Dios que es amor, es justicia, es santidad, es misericordia, es gracia. Y en esta mezcla a veces la gente piensa en Dios como alguien celoso de nuestros errores y dispuesto a castigarlo. Pero ha dado un recurso maravilloso después de agotar todas las instancias para que el hombre pudiera conocer de Dios y hacerle caso a la conciencia, que inicialmente lo que Dios le puso al hombre. Tanto es así que cuando Adán pecó, según nos relata el libro de Dios, la Biblia, él sintió miedo, se sintió desnudo, tomó conciencia de algo que hasta ese momento era como una situación de plena comunión, de amistad, y pasó a ser algo que se había roto. Y muchas veces las personas, tal vez un tanto confundidas, no se dan cuenta que Dios le busca, le ama, como le buscó también al mismo Adán. La palabra nos registra en el libro de Génesis, ¿dónde estás tú? Y si Dios dijera a tu vida y a la mía, ¿dónde estás tú? Y darnos cuenta que hay algo trascendente y esencial, importantísimo, y es con respecto a Dios, ¿cómo estamos? Bien. Partiendo de esta esencialidad, podemos decir también que esa esencialidad pasa en nuestra vida, primero en nosotros mismos y segundo en lo que nos rodea y esencialmente o primariamente la familia, los hijos con sus papás, los papás con sus hijos o los cónyuges cuando ya la persona mayor se casó y se genera la familia, con hijos o sin hijos, pero ya no son más dos, sino uno, pero compuestos de dos, hechos uno por la unión que Dios estableció en el matrimonio, y esto es tan importante que podemos decir hay una suministración de amor, de gracia, de compañía. La palabra dice compañera idónea, refiriéndose a Eva, la esposa que Dios preparó para Adán. Y es importante, sumamente importante, porque vamos a trascender en la familia y que la familia trascienda lo importante y lo esencial de ellos para ellos también sea Dios. Y no como una pretensión, digamos así, un mandamiento indiscutible. Es esencial, es importante.
Pero hablando de familia, cuando conocemos de Dios y a Dios, cuando creemos en Dios y le creemos a Dios, sustentando nuestra fe en su palabra, se genera otra familia, que es la familia espiritual, la familia de la fe, la iglesia o el cuerpo de Cristo, que trasciende también de una persona o de una familia, aunque a veces no necesariamente pase por la familia, sino que se arma una relación de fraternidad porque somos llamados hijos de Dios o como hijos de Dios, hermanos entre nosotros. Y la característica de esta familia es que es indestructible. Dios la ha generado de una manera espiritual en la gloria en su presencia. Y también un día será material cuando Jesucristo lleve a la iglesia. Y como lo dice la palabra, habrá resurrección de los que creímos o creemos en él. Bueno, establecido esto, también podemos llegar a la misma conclusión que somos esenciales en el rol y función, misión, mandamiento que Dios nos da. Y por eso transmitimos esto entre nosotros, nuestros queridos hermanos, y también a todas las personas que puedan llegar. Y deseamos de todo corazón que puedan realmente ser bendecidos, pero por Dios, por esta relación, que como vuelvo a repetir, es esencial en cada persona. Y qué importante es que nosotros consideremos de primaria importancia superlativa la realidad de una relación con Dios, porque si no, estamos en una no relación con Dios y estamos perdidos. Gracias a Dios, la salvación lograda en la cruz por Jesucristo, por su justicia como Dios y como hombre, poniéndose en mi lugar y en lugar de todos los pecadores. Y como vuelvo a decir, y más de una vez, alguno lo habrá escuchado en estos encuentros, así como en Adán fuimos muertos, o la muerte existió, la desconexión espiritual con Dios, y la persona existe, come, respira, hasta que un día muere, ¿no? Pero lo espiritual no muere, trasciende a la eternidad. Bien, entonces nos encontramos con este compromiso porque esta trascendencia de la relación con Dios, esta esencialidad que conlleva la iglesia, nos pone en una esencialidad en la sociedad. Y debemos nosotros decir cómo trasciende la bendición de Dios a la sociedad. Puede darse el caso de alguien que toma la palabra de Dios y la palabra de Dios le habla solamente o él solo o sola, de alguna manera. Sí, hay casos que lo ha habido. Pero el Señor Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia. Y el Señor Jesucristo dejó establecido el testimonio suyo en la tierra, la iglesia. Una palabra que quiere decir llamados fuera, ¿no? Fuera del contexto de la, confusión reinante o corrupción tal vez reinante en estos tiempos. Y nosotros podemos decir que podemos llegar a las personas, invitarlos a un culto, visitarles, atender alguna necesidad, sobre todo de oración por emergencias en salud, en familia, en trabajo, en necesidades, y prodigarnos en alguna medida, en cierto modo, limitados. Pero hoy llegamos a la casa de cualquiera a través de la tecnología, de la conectividad, como puede estar sucediendo en este momento. Entonces tenemos una doble responsabilidad de llegar a las personas que nos rodean y aún a los que no nos rodean. Ustedes imaginaban cuando teníamos una conversación telefónica y a veces llamábamos y nos daba ocupado o se había interrumpido la línea. Hoy mandamos un audio, un mensaje, un escrito y tocamos un botón y va a una red de muchas personas que a su vez se multiplica en otras, al punto que llamamos viralizar. Bueno, habrá que viralizar el mensaje con una precisión de decir, Dios busca a las personas en este tiempo y está usando la versatilidad de la comunicación en esta conectividad que tenemos. Y esto conlleva
el cumplimiento de la responsabilidad que tiene la iglesia como tal, como familia, como esencial, y la responsabilidad que conlleva la persona que recibe el mensaje. Y de pronto lo cree o no, lo demora, lo posterga, todas estas opciones, y no entra en la esencialidad de una relación con Dios. Y volvemos al principio. Lo esencial, lo importantísimo, lo superlativamente primario es conocer a Dios. Bueno, y tenemos alguna dificultad por allí. El apóstol Pablo, un judío rancio, por así decirlo, estaba persiguiendo a la iglesia porque había habido un cambio que era de la ley, cumpliendo ley, en ese pueblo en el cual él nació y fue instruido, y tuvo que salirse de ese esquema porque había venido el tiempo de la gracia que dura hasta hoy. Y entonces tuvo que ir al mundo y tuvo sus dificultades porque la misma religiosidad del pueblo atentaba contra la misma gracia de Dios. Claro, esto pareciera un poco de historia antigua. Bien, yo les voy a leer lo que el apóstol describe de su esencialidad, su vivencia. Y dice el apóstol en la carta a Corintios capítulo 9, y por acá en el versículo 19, por lo cual, siendo libre de todos, aún de su propia religiosidad, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Bueno, si el apóstol en el siglo I, que andaban en cabalgadura de ciudad en ciudad, y llegaba al lugar de la religiosidad, hablando del ámbito del pueblo de Israel, y estaba la sinagoga, y él hablaba del perdón de Dios absoluto, permanente, para siempre, en la gracia de Dios por el sacrificio de Cristo, y se enojaban mucho con él y lo despedían. Y entonces él tenía el llamado de Dios por otra parte, que era el mundo, y ahí él tenía el mundo pagano, los no judíos. Entonces él tenía este encargo de Dios, este llamado, y él inmediatamente, dando prioridad a sus connacionales, él iba predicándole a los no judíos, a los gentiles, como se llama. Y usted dirá, bueno, ¿quién no es gentil acá? La mayoría somos, seguramente. A menos que esto esté llegando a Israel de pronto, ¿no? Bien. Entonces el apóstol toma una postura de siervo. La iglesia presta un servicio de parte de Dios para la comunidad. Y ese servicio puede pasar por la oración, por distintas necesidades, como mencionaba antes, pero esencialmente, volviéndolo primario, llevar el mensaje del amor de Dios, de la salvación en Cristo, del perdón de los pecados, de la vida espiritual trascendente a toda la eternidad, la familia de Dios en los cielos. Bueno, estamos tan apegados a este mundo que por allí pareciera esto un tanto extraño, pero no es cierto que existe en el interior de la persona un vacío espiritual muchas veces que dice, no estoy tranquilo con lo que pueda suceder. Creo que voy a poder ir a discutir allá en algún estrado, en algún trono para defenderme. Y no es lo que Dios ha previsto. Por el contrario, el perdón es ya, la vida eterna es ya. Jesucristo dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree a Dios, el que me envió, tiene vida eterna, tiene presente. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hay un pasado que dice que ya está concretada una relación de muerte a vida espiritual en Dios. Bien, entonces el apóstol nos da una cadena de 4 cosas, por lo menos. Además de ser libre de todos, ser siervo. ¿Y cómo? Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. El para ganar de él era primero los de su nación. Bueno, nosotros podemos tener alguna dificultad por vivir de pronto, la mayoría quizás, en este mundo llamado occidental y cristiano. Y en este rango estaban los judíos. Mire, Esteban, el mártir, refiriéndose a ellos, les dice estas palabras antes de ser martirizado y apedreado. Dice,
vosotros, a los connacionales también, a los judíos, que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ellos habían tenido el privilegio de conocer de Dios y ver los milagros portentosos de Dios. Y entonces tenían una gran responsabilidad y habían recibido la palabra de Dios. Bueno, ¿cuántos se consideran cristianos? Y en esto hay una ventaja y una desventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que estamos hablando del mismo Dios. La desventaja es que no somos cristianos porque nos consideremos cristianos por una asociación, llamémosle, religiosa. El apóstol Pablo, cuando escribe a los filipenses, fíjense cómo se presenta. Aunque yo tengo también de qué gloriarme o de qué confiar en la carne, en su nacionalidad, en su religiosidad. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Se pone un poco agrandado, diríamos, ¿no? Y dice, circuncidado al 8º día, mandamiento de la ley, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que me es en la ley, irreprensible. Tenía un currículum espectacular. ¿Y qué dice? Pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahí está el intercambio de lo esencial y eterno que está vigente hasta el día de hoy para usted y para mí. Y ciertamente, dice el apóstol, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia esencial del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios por la fe. Esto escribe el apóstol Pablo en el siglo I. Entonces, cuando él dice, libre de todos, siervo, siendo judío, me hago muy responsable ante ellos, y lo vivió. Después dice, agrega otro ítem importante. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A ver, yo podría decir hoy hay gente muy, muy correcta, muy moral y muy moralista, quedan pocos me parece, y están en ese concepto importante de ser justos, de ser personas correctas. Y el apóstol dice, yo no me atengo a la ley y estoy como sin ley, aunque no estoy sin ley. Porque también yo obedezco a la conciencia, a la natural conciencia que Dios puso en mí. Más la presencia de Dios, el Espíritu Santo que está en todos los que creemos. Más la palabra de Dios que hoy tenemos y que el apóstol estaba viviendo y escribiendo y que trasciende porque es esencial desde el siglo I hasta este día, hasta esta hora, para todo el mundo, para aquel que quiere creer, para aquel que considera esencial las cosas de Dios. Entonces, religiosos simplemente y no verdaderos hijos de Dios. ¿Se ha quedado corto Dios? No, somos nosotros que estamos interponiendo. A ver, ¿podemos mejorar la perfección de la persona de Cristo? ¿Podemos mejorar lo que Dios ha hecho? ¿Necesita alguna ayuda? Claro, si me comparo con uno de los más grandes pecadores, yo soy bueno, soy un poco menos malo, pero la justicia de Dios es que creamos en Cristo. Entonces él decía, yo no me sujeto a la ley como una cosa imprescindible para la salvación, pero tengo la ley de Cristo, y la ley de Cristo habla del amor de Dios, de la gracia y misericordia para con el pecador. Entonces él no podía soslayar esta responsabilidad y decir, si hay alguien muy justo, muy criterioso, muy prudente, y cuántas palabras más podríamos agregar, yo no lo voy a afectar en eso, le voy a mostrar la perfección de Dios para que la acepte.
Entonces, esta segunda categoría, los que están sujetos a la ley. Esa ley escrita en los corazones, como dice Romanos. Bien. Después dice, los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, sino con la ley de Cristo. ¿Hay personas que están sin ley? Parece que sí. Hay muchos que están fuera de la ley. Hay muchos que están a lo mejor en la cárcel. Y la ley transgredida y la justicia los envió allí. Bien. ¿Cuál es esto sin ley? ¿Es el libertinaje que vivimos en estos días? ¿Es la ley de que tengo que hacer lo que me plazca? Y como se dice muchas veces, si vos crees que es bueno, hacelo. No hay ley, no hay moral. Bueno, hay demasiado de esto en el mundo. Y nosotros nos encontramos con un mensaje que tiene que ser para aquellos que se sienten religiosos, para aquellos que se sienten justos y para aquellos que dicen no me importa. Con cuánta paciencia, porque son personas que requieren que realmente estemos cuidándoles a ellos para que entiendan el mensaje de Dios. Bueno, verso 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que de todos modos salve a algunos. Ahora tenemos lo opuesto, no los débiles. A ver, en las bienaventuranzas está dicho, ¿no es cierto? Aquellos que son humildes, débiles de espíritu. Hay personas, a ver, apocadas. Ojo que podríamos decir, el débil también es el que deja fuera la gracia de Dios y se cree su propia justicia. Se crea su propia religión. Yo creo en Dios a mi manera, porque me han decepcionado los religiosos. Usted estuvo mirando, los hombres no somos perfectos y en algún momento siempre va a encontrar algo, pero tampoco usted lo es. Entonces tengamos cuidado para decir, no creo porque me han defraudado. Dios no lo ha defraudado. Dios obra conforme a su soberanía. Dios estableció las pestes, las enfermedades, la misma muerte. ¿Y cuántas cosas nos hemos provocado nosotros? Hay dudas con el virus, las guerras que por capricho de las autoridades, de los poderosos que creen van a ganar al otro y se crea una guerra y como ha ocurrido, se van integrando países a una gran guerra. Y todo eso, ¿de dónde viene? Del corazón del hombre, lo dice Santiago, creo, capítulo 4. ¿De dónde cree usted que vienen las guerras? Vienen del interior del corazón, tal vez de los poderosos, que son débiles en cuanto a Dios. Pero puede ser una persona sencilla. En los proverbios está el hombre pobre, ignorado, y con su sabiduría salva a la nación, o al pueblo, o a la ciudad. Y antes no lo tenían en cuenta. La palabra dice que Dios hace sabio al sencillo. Personas tal vez con menos instrucción, pero con una sensibilidad de las cosas de Dios y de la moral misma, que sienten que les falta. Bueno, el apóstol con ese currículum no quería espantar a nadie, quería ganar a más, ganar para Cristo, para que de todos modos salve a algunas. En este mix que tenemos, nos vamos a encontrar con que en alguno de estos estamos encuadrados, pero el resultado es encuadrados en la salvación, en lo esencial. Y lo esencial, además de creer en Dios como Dios y como creador, es creer en Dios como Padre. Nos dio a su Hijo. El Hijo quiso venir a ocupar el lugar de los pecadores. El Padre cargó nuestros pecados en Él. Esto es una situación espiritual. Esto es una cuestión de justicia reivindicatoria, pero sustitutoria. No, bueno, acá estafaron en 10, esta persona pagó 10, está todo bien. No, porque lo que Él sufrió fue ese distanciamiento espiritual que el hombre natural tiene y no se da cuenta. Y él, que era perfecto y es perfecto, tuvo que pasar por la experiencia de la muerte física,
la separación espiritual, pero luego la resurrección gloriosa, que el Padre obró en él porque aceptó y dio por perfecto el sacrificio de Cristo. Entonces vuelvo al principio y digo, bueno, ¿qué es lo esencial? Creer en Dios y creer en Cristo. Juan 14, estaban ahí los discípulos, a veces se ponían así, si el Señor se va, ¿quién es el primero? Otros decían, no, que no se vaya nunca. Entonces el Señor les dice, no se turbe vuestro corazón. 14:1 de Juan. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y ahí viene la proyección, la trascendencia. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y cuando me fuere, vendré otra vez. Los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esencialidad, familia, presencialidad en los cielos, trascendencia, trascendencia eterna. A eso nos llama Dios. Y los cristianos que comprendimos esto, nos gozamos en esto y decimos, no podemos agregar ni debemos agregar nada. En todo caso, va a haber una respuesta de gratitud, de admiración, de un elogio, una alabanza permanente a Dios, porque nos sustenta en toda situación y nos pasan situaciones difíciles. Y también la adoración correcta que corresponde a quien reconoce en Dios a su Padre, en Jesucristo a su Señor y Salvador, en el auxilio que nos da el Espíritu Santo, la Trinidad en nosotros, para que realmente nos demos cuenta de que aunque parecía que era esencial creer en Dios así incipientemente, ahora nos damos cuenta de una relación que empieza, no terminará nunca, y se perfeccionará en la gloria. Por eso quisiera que ustedes pudieran en este día sentir, por un lado, algunos la curiosidad, la necesidad, la incertidumbre, decir cómo estoy en lo esencial para mi vida y la trascendencia de una vida eterna. Porque tenemos existencia eterna, lo dice Dios. Pero ¿qué dijo el apóstol? Tengo que dejar todo lo religioso, todo aquello que para mí era ganancia, lo he estimado pérdida primero, después dice, lo he tenido por basura para ganar a Cristo. Y para ser hallado en Él, ser hallado en Cristo quiere decir que hemos creído en Cristo, que somos parte de la iglesia de Dios, que somos aquellos que estamos en esta relación absolutamente esencial y perfecta. ¿Y quieren que les diga más? Los que hemos creído en Cristo somos esenciales, humildemente hablando. Esenciales porque portamos el mensaje de salvación. La bendición de Dios, no que la impartamos nosotros, ni impartimos salvación ni gracia. Impartimos el Evangelio, la buena noticia de Dios para la salvación de las personas. Compartimos realmente la gracia de Dios que ha sido derramada en su amor en nosotros para que todo el mundo crea. Y hoy, con más responsabilidad que nunca, con toda humildad podemos decir, somos esenciales. Tú, hermano, eres esencial para Dios, cumpliendo la voluntad de Dios. Y alguno quiere añadirse, quiere dejar de estar en la duda, en la incertidumbre. Haga su oración, su reconocimiento, pecador. No nos asustemos de la palabra pecador. Hemos cerrado el blanco. Esa es una definición práctica. No todo ha sido perfecto y correcto. Lo reconocemos. Nos arrepentimos diciendo, realmente esto es malo. Y esto lleva fuera del ámbito de la bendición de Dios. Pero arrepentidos decimos, yo ahora creo en ese sacrificio correcto, perfecto de Jesucristo. Busco esa esencial relación. Y Dios nos dice, somos hijos de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 1, dice, a los suyos vino a este mundo y los suyos no le recibieron ni siquiera a Israel en su momento. Pero
a todos los que le recibieron, los que creemos en su nombre. Estoy poniéndolo a Juan. Él dijo los que creen. Bueno, los que creemos en su nombre, nos dio el derecho, potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos de sangre, no viene por una nacionalidad, ni de voluntad de carne, no viene porque yo me lo proponga y diga ahora soy perfecto, ni de voluntad de varón, otra persona no me lo va a poder transmitir como una descendencia padre-hijo, por ejemplo. No pasa por ahí, somos nacidos de Dios, nacidos espiritualmente. Por eso en este día, usted puede, mi hermano y hermana, los que tengan el pan y la copa ahí en casa, gozarse y decir, tenemos una relación trascendente, esencial. Está en mi vida, trasciende a la familia de la fe, trasciende a la sociedad, trasciende la gloria a los cielos, esenciales. El Señor les bendiga y podamos tener certeza en qué estamos creyendo. Y esa fe nos sostenga en este tiempo y podamos transmitirla para la gloria de Dios. No es proselitismo, es esencialidad. Y somos en las manos de Dios también esenciales. Señor les bendiga. Oramos, ¿sí? Padre y Señor, te damos gracias por la voluntad tuya, más allá de buscar a Adán en el huerto aquel día, buscarme a mí, buscar a mis hermanos, buscar a cada pecador para una relación esencial, directa, completa. Y esto no es un privilegio que se lo ganó nadie, sino que la gracia tuya, la voluntad tuya perdonadora, el amor tuyo se manifestó cuando Cristo se encarnó en la Virgen María y vino a ser Dios y hombre, vino a ser el Dios que es espíritu y un hombre con un cuerpo semejante al nuestro. Y en esa corrección y en esa vivencia en los días que él vivió, en los años de su ministerio, él mostró la gracia y misericordia tuya, además de las necesidades físicas, emocionales de los que él bendijo, que fueron tantos, la bendición espiritual de la salvación del alma. Y te damos gracias porque nosotros hemos recibido por fe y no necesitamos hacer nada y no debemos hacer nada. Lo creemos, lo confesamos y te lo agradecemos. Y en este día queremos decir, creo en el Dios Padre, en Jesucristo, mi Señor, mi Salvador, y lo acepto voluntariamente por la fe. Sé que he pecado, pero también sé que Él vino a perdonar mis pecados. Bendice a cada persona, oh Padre, en este día, para que esto sea una realidad. Lo rogamos con sumo respeto por tu persona, con mucho y total amor, porque tú nos amaste primero y nos has enseñado a amar. Y también con un respeto por tu voluntad, ese temor reverente, ese respeto glorioso que nos llena el corazón, porque eres amor. Recibe nuestras gracias en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Amén. Muy bien, el Señor les bendiga.